Bueno, seguiremos. Ahora, pulso paradójico, ¿por qué se dice? Generalmente cuando hablamos de pulso paradójico, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la presión arterial sistólica va a caer en menos de 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión arterial, y ojo, aquí dice sistólica, va a disminuir en 10 milímetros de mercurio. Pero ¿cuándo va a disminuir esto? Cuando uno va a inspirar. Entonces, para nosotros un pulso paradójico es aquella presión arterial sistólica que disminuye en 10 centímetros, en 10 milímetros de mercurio, cuando uno inspira. ¿En qué casos se va a dar esto? Realmente esta disminución de la presión arterial sistólica en menos de 10 milímetros de mercurio, cuando existe taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Y esto generalmente, este taponamiento nos indica que hay un fallo diastólico del ventrículo derecho. Entonces, para nosotros es bien importante que tengamos que ver este tipo de pulso. Y es fácil. Ustedes van a determinar presión, luego la otra presión, pero controlando y tomando el pulso. Y van a ver entre latido y latido, van a ver qué es lo que va a pasar. Pero lo único que sí les digo, pulso paradójico, taponamiento cardíaco. Es una de las patologías en las cuales van a ver. Y relacionados a la parte pericárdica, también una pericarditis constrictiva. Y bueno, ya hemos visto lo que es pulsos y todo lo demás. Entonces, por si acaso, ¿existe otro tipo de pulso más que no hemos determinado? Por si acaso, para ustedes, cuando vean en su libro, en la parte de la parte semiológica, hay una parte donde hay un esquema y les explica estas características. Obviamente no así como les he explicado. Hay una parte donde les va a decir qué es la parte etiológica, en qué caso se ve, y otra parte, las características que tiene el latido y el tipo de pulso. Entonces, ahí es donde se van a orientar mejor. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya hemos avanzado lo que es la parte de la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, cómo va a estar, el pulso, qué características puede tener un pulso, todo relacionado con un problema cardíaco. A ver, entonces vamos a ver, lo que ustedes primero se dan cuando ven un paciente es eso, ¿no? Ver un paciente. Y eso para nosotros se llama inspección, para ver cómo está el paciente. Bueno, la inspección, ¿qué vamos a ver un paciente cardíaco? La inspección vamos a ver un paciente cardíaco, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Estará rosado? No creemos que esté rosado. ¿Por qué? Hay un gasto cardíaco bajo. Y este gasto cardíaco bajo obviamente no está oxigenando de forma adecuada a los tejidos. Por tanto, hay una disminución de la perfusión tisular periférica. ¿Sí? Por tanto, si hay una disminución de oxígeno hacia los tejidos, y obviamente uno de los tejidos más afectados, obviamente es importante para un equilibrio hídrico y para mantener la homeostasis, porque regula la temperatura de la piel, ¿verdad? Pero como no llega mucho oxígeno, ¿cómo va a estar el paciente? Obviamente, a la inspección un paciente va a estar cianótico. Va a estar cianótico. Pero, ¿por qué causas? 1, oxigenación. 2, ¿por qué? ¿Por qué va a estar el paciente cianótico? Porque generalmente cuando hay un gasto cardíaco bajo, el mismo organismo va a priorizar órganos vitales, cerebro, riñón, el mismo corazón.
pero en depresión de lo que va a ser otro tipo de tejido y órgano, en este caso piel. Entonces va a estar cianótico por baja oxigenación. Va a haber un paciente que más puede tener cuando uno se le hace una inspección. Obviamente vamos a ver algunas cosas que ya hemos repetido anteriormente. Podemos ver a nivel del cuello una regurgitación yugular, ¿sí? Va a estar cianótico, sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en la inspección? Puede estar con ligera sudoración, ¿no? En este caso va a estar diaforético el paciente. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cianos de partes sacras, pero en caso de que tenga un problema de estenosis mitral. Pero también, ¿qué es lo que podemos ver en un paciente? Es a la inspección. Pero hay muchas cosas que nos van a indicar. Por ejemplo, el paciente, si lo colocamos una sonda, podemos evidenciar de que este paciente puede tener oliguria. Pero ¿por qué puede ser la oliguria? Porque hay bajo gasto cardíaco bajo y no está llegando al riñón, por tanto no hay mucha presión a nivel de cápsula de Bowman, por tanto la presión de ultrafiltrado está menor, por tanto la cantidad de orina va a ser menor, va a estar oligúrico el paciente. Pero también, ¿qué más vamos a ver en estos pacientes? Hemos visto que puede estar cianótico con reflujo yugular, va a estar diaforético, pero hay una cosa, cuando ustedes ven, ¿qué es lo que van a ver en un paciente? Van a ver también edema de miembros inferiores, ¿sí? Edema de miembros inferiores. Pero si a veces el edema es tan grande que llega a comprometer cavidad abdominal, entonces estos pacientes pueden tener ascitis. Pero hay una cosa, cuando inspeccionas a un paciente, o está cianótico, con degustación yugular, diaforético, con edema de miembros inferiores, ascítico, urigúrico, ¿hay alguna cosa más que nos va a permitir valorar a ese paciente? Sí, porque hemos dicho que hay una situación a nivel del intestino, va a haber edema y este edema va a evitar de que se absorba proteína, por tanto va a perder proteína. Y si pierde proteína, este paciente va a empezar a desnutrirse. Por tanto, a estos pacientes en etapas muy avanzadas vamos a ver que tienen caquexia. Son pacientes caquéticos, ¿sí? Y eso se llama caquexia cardíaca. Caquexia cardíaca. Y eso es porque no se están absorbiendo proteínas por el intestino, por el edema mismo que puede haber a nivel intestinal. Por tanto, eso se llama patología o enteropatía, pierde proteína, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a la inspección. Entonces, esto es a la inspección. Pero nosotros, ¿qué más va a hacer? Inspección, palpación, auscultación y percusión, ¿sí? Bueno, la percusión no hay mucho problema, porque, a ver, vamos a saltarnos, no vamos a seguir eso, porque la regla es esto, ¿sí? Pero, a ver, a la percusión, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a percibir? Vamos a ir al área cardíaca, puede tener cardiomegalia, por tanto, cuando se percute, hay cardiomegalia. La matidez de área cardíaca está más allá de los márgenes que describe la semiología para estos puntos de referencia. Pero ¿qué más? Si tiene ascitis, a la percusión, ¿qué vamos a ver? No va a haber en la cavidad abdominal, va a estar aumentada la matidez por la presencia de líquido. Pero si hace uno una maniobra, la onda ascítica, en este caso, ¿qué se llama? Espino del templo.
bueno, se puede evidenciar a la percusión. ¿Qué más podemos ver a la percusión? Y evidenciar la percusión. Cardiomegalia, la onda cítica, signo del témpano. Bueno, eso sí. Pero si uno percute pulmón, ¿qué puede encontrar? La presencia de líquido. Realmente es aire en pulmón, pero si hay líquido, aumenta. Ya no hay sonoridad, sino matidez. Por tanto, un aumento de la matidez a nivel pulmonar. Siempre y cuando este paciente tenga ya avanzada la enfermedad. ¿Por qué? Por un edema agudo de pulmón queratogénico, donde va a haber un infiltrado de líquido a nivel alveolar, ¿sí? Porque también el líquido primeramente va a estar en el paso intersticial, luego va a ir al alveolo. A ver, ahora, ¿qué es lo que más nos interesa aquí? Lo que es la palpación. Y en la palpación, ¿qué vamos a ver? Ustedes palpan pulso o no palpan pulso. Por tanto, van a ver alteraciones del pulso, pero estos obviamente son pulsos patológicos. Y dependiendo qué es lo que encuentren, si encuentran un pulso alternante, dicroto, un pulso Seller, un pulso parvus tardus, ustedes ya van a poder identificar qué tipo de problemas está teniendo el paciente. Porque si dice un pulso paradójico, ya están pensando que puede ser un problema de taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva. Si identifican un pulso Seller, están pensando que ya puede ser una insuficiencia aórtica. Si encuentran un pulso parvus tardus, ya están pensando en una estenosis aórtica. Entonces, todo depende de cómo ustedes perciban este pulso y las características que tengan. Puede ser que tengan por ejemplo, dos picos, uno sistólico, uno diastólico, dice, bueno, estoy con un dicroto. Identificas dos picos sistólicos, bueno, puede ser un bisferens. O puede ser que ustedes identifiquen dos picos, pero con un ectópico. Vos dicen, en este caso es bigémino. Entonces, todo dependiendo cómo ustedes perciban y cuán entrenado está el pulpejo de los dedos para poder distinguir uno u otro característica del pulso, ¿verdad? Si es hipocinético, ya uno dice, bueno, está hipocinético, pero no es equivalente a parvus tardus. Entonces, debe tener el paciente un problema de hipovolemia o una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. Puede estar pensando en un infarto de miocardio, que también te puede dar eso por un problema de alteración de no solamente el trabajo cardíaco, sino por una afectación de la musculatura ventricular. Entonces, todo eso tienen que ustedes saber, por eso les está explicando en parte las características del pulso. Pero no solamente esto, que hemos hablado también, que va a haber no solamente alteraciones de pulso, sino que puede haber en principio pacientes que tengan taquicardia. La taquicardia. Pero puede ser que este problema de taquicardia no simplemente sea rítmico, regular, no solamente con un aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100. Puede ser que el paciente esté con taquicardia, pero puede ser que este paciente tenga arritmia. Entonces, una taquicardia con una arritmia, podemos ya estar pensando que tiene una fibrilación auricular. Entonces, todo esto sí se puede evidenciar. También a la palpación, ¿qué podemos hacer? Uno va a la parte derecha, hipocondrio derecho, hace la presión a ese nivel. ¿Y qué va a evidenciar? Un reflujo hepato-yugular. Pero no solamente, porque si uno va a palpar a nivel del hipocondrio derecho, puede que el reborde costal a ese nivel, el hígado esté mayor a 2 traveses de dedo.
Por tanto, vamos a estar pensando de que existe hepatomegalia. Pero también cuando hace una palpación, no solamente uno va a percutir, si hay aumento de la sonoridad a ese nivel, sino al percutir también vamos a identificar si hay matidez, pero también hacemos la palpación que corresponde, también podemos identificar si el paciente tiene ascitis. Y en estos casos, si tiene ascitis, nosotros podemos determinar a nivel de la compresión, si es que existiera un signo que se llama signo de la cabeza de medusa, determinar si la circulación es cava o portocava. Entonces también nos va a indicar, pero también podemos hacer a la palpación evidenciar edema en miembros inferiores. Y esto ya ustedes determinan si es una cruz, 2, 3, hasta 4 cruces, ¿verdad? Ya ustedes determinan cómo es la situación. Pero más o menos es lo que se trata de determinar cuando se hace una inspección de un paciente que tiene problema cardíaco. Pero cuando un problema cardíaco se presenta en un paciente, el punto más principal para nosotros es esto, la auscultación. Obviamente no es lo mismo la prioridad que tenemos nosotros de hacer inspección, palpación, auscultación, percusión, que es más o menos es la regla general que se debe hacer, pero en algunas cosas dependiendo el órgano, el sistema o donde se tiene que inspeccionar cambia, ¿sí? No es que siempre tiene que ser así. A la auscultación, para nosotros lo más importante de la auscultación no es simplemente si es rítmico, si es regular la frecuencia cardíaca, sino que tenemos que nosotros evidenciar si existe alguna alteración en cuanto al sonido. En este caso, evidenciar si hay soplos. ¿Sí? Ahora, si nosotros evidenciamos que hay una frecuencia cardíaca regular, pero con una frecuencia normal, obviamente no hay mucho problema. Pero ¿qué pasaría si estos ruidos cardíacos R1, R2 al auscultar se asocian a una R3 o R4? Para nosotros el escuchar estos ruidos cardíacos que se agrupan, para nosotros se va a llamar galope. Entonces, cuando nosotros auscultemos primer, segundo ruido cardíaco, tenemos que ver si estos ruidos cardíacos que se están auscultando en foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio o foco mitral, vamos a identificar qué tipo de soplo se está originando ahí. Si es un soplo que va a corresponder a una estenosis, o es un soplo que va a corresponder a una insuficiencia. Y todo va a depender si estos van a coincidir con la sístole o la diástole. Y esto vamos a explicar cuando nosotros veamos patologías valvulares y ahí se van a dar cuenta que es bien fácil identificar esto. Solamente tienen que ver el foco donde van a hacer el área de auscultación cardíaca. Y el lugar donde se ausculte más es precisamente la válvula que está siendo afectada. Y cuando veamos soplos, tenemos que ver siempre si se están irradiando hacia la parte posterior, hacia el cuello, a la axila y todo lo demás. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, cuando auscultamos, no solamente auscultamos, por ejemplo, la parte cardíaca, sino vamos a auscultar la parte pulmonar también. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que no todo paciente que tiene dificultad para respirar y está con crepitosis significa que tiene un problema pulmonar como tal, sino que puede ser un efecto secundario de afectación pulmonar por un problema cardíaco, generalmente un problema cardíaco de la parte izquierda.
Por tanto, aquí, ¿qué vamos a escultar? Vamos a escultar estertores, pero también vamos a escultar sibilancias. Por eso es que se llama sibilancias o asma cardial, ¿no? Que hemos mencionado. ¿Por qué se produce una sibilancia? Porque el paso de aire de un diámetro mayor a uno menor produce ese tipo de sonido. Pero en estos casos, cuando hay un problema cardíaco, hay edema a nivel de los bronquios y esto hace que reduzca su calibre, por tanto produzca sibilancia. Y los estertores, obviamente, ya hemos dicho que es un problema por aumento de la presión con compromiso de la parte alveolar, ¿no? Con la presencia de líquido a ese nivel. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces, como ya hemos visto esta parte, no es tan difícil de que ustedes puedan aprenderlas. Por ejemplo, cuando hablamos de soplos, a ver, ¿quién me dice cómo son los soplos cardíacos? ¿Y cómo son los pulsos venosos? Porque no solamente vamos a ver aquí, como te he dicho, alteraciones de pulso patológicos. Y es cuando hablamos de pulso, hay dos tipos de pulso, ¿no? Uno arterial y uno venoso. El pulso arterial ya se ha descrito, pero el pulso venoso no. Pero ¿cómo sería para nosotros un pulso venoso para ver si es una onda positiva o onda negativa? Porque tenemos que ver eso, ¿no? Si es una onda A, onda B, X, Y, todo eso tenemos que ver. Entonces, a ver, un pulso venoso, ¿a qué se referirá una onda A o una onda B o una depresión X o una depresión Y en un pulso venoso? Entonces, esto sí tenemos que saber. Y vamos a ir describiendo cuándo se presenta, cuando, por ejemplo, una onda de pulso, aquí dice A, venoso A. ¿A qué se referirá cuando hablamos de onda de pulso venoso A? A ver, ¿quién puede decir eso? Doctor, ¿es cuando ocurre antes de la sístole, doctor? Puede ocurrir antes de la sístole, sí, pero ¿a qué se refiere onda venosa A? Y aquí solamente ustedes tienen que ver para aprender estas palabritas. Onda A es auricular, onda B es ventricular. Lo único que aquí se tienen que saber ustedes es por qué se produce. Por ejemplo, una onda es por contracción auricular intensa, pero ¿en qué caso se produce una contracción auricular intensa al final de la diástole? Entonces uno empieza a pensar en unas cosas lógicas, ¿no? Por ejemplo, aquí el llenado ventricular. Y el llenado ventricular tiene una fase de llenado rápido, una fase de llenado lento y una fase de contracción auricular. Por tanto, la onda A está relacionada con esto. Pero ¿cuándo se produce esto? Un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienes la aurícula y aquí tienes el ventrículo. Pero ¿cuándo se producirá esto? Uno dice, bueno, una onda intensa, ¿cuándo se nos puede presentar? A ver, ¿en qué caso se puede presentar eso? Por ejemplo, Doctor, por ¿puede ser ejemplo por la aquí que no hay contracción? en una onda A, ¿en qué se puede presentar una onda A venosa? Por ejemplo, esto es pura lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay una buena apertura de la válvula tricuspidea. Por tanto, en esta fase de llenado rápido, lento, claro, van a estar afectadas, pero al final, cuando va a querer participar con un 15 a 25% de llenado ventricular, la aurícula se contrae al final. Y entonces aquí va a ser tanto esfuerzo por tratar de romper esta resistencia que la onda se va a aumentar. Y otra puede ser que esta aurícula se contraiga, pero hay una disociación auriculoventricular, quiere decir que la aurícula tiene una frecuencia determinada y el ventrículo una frecuencia determinada.
Por tanto, cuando se contraiga la aurícula, puede ser que aquí ya se cierre. Y entonces se va a contraerse, pero contra una válvula ya cerrada. Entonces, una disección auriculoventricular como una estenosis cuspidea son las causas de una onda A, que se refiere como contracción auricular intensa. Estas son unas posibles dos causas. Entonces, esos tenemos que ir viendo de a poco. Bueno, espero que me entiendan esta parte. Bueno, ya hemos llegado a una parte importante de lo que es la parte cardíaca, que es ahora nosotros las pruebas complementarias. Si bien nos vamos a guiar por la parte semiológica, por los criterios de Framingham para determinar la insuficiencia cardíaca, es importante que nosotros tengamos que ver los exámenes complementarios. Exámenes complementarios. Y cuando nosotros vemos exámenes complementarios, lo que tenemos que ver aquí son dos cosas importantes, o tres cosas en realidad, para que nosotros podamos determinar. Cosas básicas. Una radiografía, ¿sí? Un electrocardiograma y una ecocardiografía. Para poder determinar un problema cardíaco, estas son las tres cosas básicas que nosotros trataremos de interpretar ahora. A ver, la radiografía, ¿qué nos va a implicar la radiografía de tórax, RX de tórax? Pero no es una radiografía que tiene que tener una incidencia determinada. Es una radiografía PA de tórax. Quiere decir que va a penetrar el haz de luz por la parte posterior y se va a reflejar hacia la parte anterior para que la silueta cardíaca quede perfectamente determinada y que sea mucho más real que una proyección antero-posterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este es el corazón, ¿sí? Y esta es la placa. Y esta es la parte posterior, esta es la columna vertebral. Si el rayo de luz entra aquí, obviamente no se va a proyectar casi paralelo a esto. Y la placa que se va a tomar también va a ser más fidedigna. Pero ¿qué pasa si esta es la parte anterior y aquí está la columna? Y el haz de luz, los rayos X penetran por aquí y aquí está el corazón. Y aquí está la placa. Obviamente esto se va a proyectar así. Por tanto, la imagen que se va a formar en la placa va a estar mucho más aumentada. Por eso es que nosotros siempre preferimos pedir y siempre se pide una radiografía PA de tórax por la incidencia del rayo y la proyección que va a dar sobre la placa. Entonces siempre debe ser PA y no AP. Ahora, si tomamos en cuenta estos parámetros, obviamente si existe insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que vamos a ver en una placa radiográfica? Lo que vamos a ver es que va a haber una cardiomegalia. Pero también, de acuerdo a la patología que tenga, si es izquierda o derecha, vamos a ver aumentos de cavidades, tanto derecha o izquierda como corresponda. Entonces ahí vamos a poder ver si hay hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda, pero no solamente en la parte cardíaca, sino que esto también nos va a permitir valorar la parte pulmonar, porque quiera ser o no, hemos mencionado que la parte cardíaca, si es generalmente izquierda, va a afectar a la parte pulmonar. En estos casos, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, no solamente vamos a ver la cardiomegalia, sino a nivel pulmonar, ¿qué vamos a ver? Está aumentando la presión en las venas. Por tanto, vamos a ver que hay una hipertensión pulmonar. 1. Otro, vamos a ver si existe esta hipertensión pulmonar, cómo se van distribuyendo los vasos a nivel pulmonar. Y eso se llama desdistribución pulmonar, desdistribución vascular pulmonar. Bueno,
Hasta ahí ya tenemos. Pero ¿qué pasa si aumenta esto? Obviamente va a haber un infiltrado a nivel de parénquima pulmonar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si existe infiltrado pulmonar, pero a nivel intersticial. Pero si la cosa es mucho más fuerte, puede haber este infiltrado pulmonar, no solamente a nivel intersticial, sino también un infiltrado alveolar. Y en esto ya vamos a hablar de edema agudo cardiogénico. Y ese infiltrado a nivel alveolar, cuando es bilateral, tiene una descripción como alas de mariposa. Ustedes han llevado ya la parte de radiología, ¿no? Con la doctora Cepeda. ¿Cómo les explico eso? Sí, doctor. Entonces está de más mencionar esto. Hemos dicho que hay edema bronquial, ¿sí? Pero también con afectación de vascularización. Por tanto, aquí vamos a ver edema bronquial. Pero también vamos a ver perivascular y alveolar. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a evidenciar en una radiografía. Pero hay una cosa bien importante en cardiología. Esto. Electrocardiograma. Entonces, la segunda cosa que nosotros vamos a ir valorando como examen complementario es el electrocardiograma. ¿Ya saben cuántos son sus compañeros del grupo A en cardiología? Doctor, justamente hoy día fui a sacar las listas y hay algunos compañeros que están en el paralelo C. Bueno, no sé de todos, ¿no? Pero ya de algunos ya arreglamos. Pero hoy día me sale la sorpresa que por lo menos hay unos 6 compañeros del curso que están en el paralelo C. Hasta el día de mañana hay que regular todo eso, doctor. ¿Paralelo C hay de cardiología? No, ese es el sistema, doctor, que está cometiendo un error. Parece que se habilitó el paralelo C de cuarto, pero no hay ni carga horaria, nada. Entonces, eso nomás los compañeros tienen que ir a arreglar, doctor. ¿Cuántos son ahorita? La verdad, somos alrededor de 70, doctor. Más esas personas que mañana lo van a ir a regularizar, ya voy a tener la lista oficial, doctor. 70 alumnos. Sí, doctor. No estoy tan seguro. Como le digo, mañana ya voy a confirmar cuántos ya en realidad somos, porque me están pidiendo de varias materias, doctor, para las prácticas hospitalarias. Sí, porque tarde se han inscrito. No sé qué ha pasado con el sistema. Siempre tienes el problema de siempre, todos los años es eso. Ya vamos a seguir. No hay problema. Bueno, ahora la parte del electrocardiograma. A ver, sean sinceros. En fisiopatología, obviamente esta parte del electrocardiograma se hace un poquito de más hincapié en relación a lo que llaman fisiología. ¿Y saben interpretarla? O por lo menos el doctor Mirón les ha dado algunas luces. A ver, dígame con sinceridad para poder hacer algo para que puedan entender. Doctor, yo creo Solo que hemos no intentado, serviría doctor, pero pasar. la verdad que nos explicaba de una manera en que íbamos a otro tema y nos confundíamos. Sería bueno que nos explique, doctor. Sí, por favor, doctor. No sabemos algunas cositas, no del todo, doctor. Ya. Hay cosas básicas que vamos a aprender aquí. Aquí solamente les voy a dar algunas pautas
pero después vamos a ir completando con cada patología que llevemos. Obviamente ahorita si hablamos de electrocardiograma, pucha, es todo un tema, ¿no? Pero les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan aprender. Y no es difícil, es bien facilito. Solamente depende de que ustedes lo tomen muy, ¿cómo te digo? Lo tomen muy atentamente lo que les voy a decir. Entonces, electrocardiograma, como dice, ¿no? Actividad eléctrica del corazón que se grafica. Eso es simplemente, ¿no? Porque ya hemos visto que toda la actividad que tiene el corazón es en base a los cambios de iones, y los iones dan un cierto potencial y cambios de electricidad, tanto al interior como al exterior de la célula cardíaca, y eso se transmite y se grafica. Entonces, el electrocardiograma es eso, ¿no? Actividad eléctrica del corazón, simplemente eso. ¿Para qué nos sirve?